Dibujar historietas. Dibujar los personajes con los que creciste, con los que estuviste contacto directo, con los que te formaste durante tu juventud. Es posible, es imposible, desde aquí, desde el cono sur, convertirse en un ilustrador o dibujante de las grandes editoriales. Debe haber miles de ejemplos con el no y otros tantos ejemplos con el sí. Persistir, persistir, dibujar, persistir, intentar hasta llegar. En esta ocasión hablamos con uno de los argentinos que probó y hoy finalmente muestra su estilo a todo el mundo. Charlamos con Max Fiumara. ¿1977? ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Está bien, somos de una misma camada. Yo soy 79, o sea que estamos por ahí dando vueltas. Por lo tanto, te criaste en los 80. O sea, sos Sí. un hijo de los 80. Contame un poco de tu infancia. Sé que es en Buenos Aires, ¿verdad? Con tu hermano. Sí, exacto. Contame un poco de esa infancia, que todos tenemos cosas en común, ¿viste? Con respecto a la tele, con respecto a varias cosas. Pero bueno, un Sí. poco cómo la vivías vos y eso, qué relación tenía en algún punto con el dibujo, si es que la había en tu niñez. Sí, total. Nosotros con mi hermano vivimos en Bernal Oeste, El eh, sur. 20 años más o menos. Toda nuestra infancia fue ahí. Y nada, mi viejo dibujaba de siempre y estábamos todos ahí, nosotros dibujando también. Eh, Mi viejo trabajaba en una imprenta y hacía presupuestos y siempre estuvo rodeado eh, de historieta argentina, siempre, 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 siempre. Y entonces mi viejo siempre nos traía a casa cuando volvía de trabajar, nos traía las Paturucito, las Scorpio, no sé, Capicúa, toda esa banda de revistas que él presupuestaba en la imprenta. También la revista Humor, entonces, no sé, estábamos en ese tipo de ambiente, de cosas satíricas y cosas más épicas, fantasiosas o, no sé, Afanasio Capicúa. O sea, como que leíamos esas cosas y dibujábamos en los pedacitos de revista donde había un espacio en blanco. ¿O en las mismas revistas que te traía tu viejo? Sí. Qué locura eso. O sea, le iban como completando pedacitos, cosas, o haciéndole cosas ustedes. Sí, después traía, no sé, hojas así de informes donde, nada, éramos una familia como bastante clase media baja, pobre, digamos. Clase Entonces, laburante, claro. sí, dibujábamos en la parte de atrás de informes, tipo de copias y cosas así. Las planchas que venían como con anillados y esas cosas, todo, donde se podía se dibujaba. Y éramos más de eso, que salíamos a jugar a la pelota también, a la vereda con los amigos del barrio, pero sobre todo mi hermano Sebastián y yo queríamos quedarnos a dibujar adentro, mirando los super amigos, esas cosas. Yo pienso que hay algo con respecto a eso de cuando uno es chico que ya sale a jugar con los. Bueno, ahora ya no pasa, digamos, ¿no? Pero salíamos a jugar y demás, pero siempre había un momento para dibujar, Sí. o te colgabas horas. Mi vieja me decía que el momento en que se daba cuenta que no había ningún quilombo porque yo estaba en silencio dibujando. No sé qué te pasaba a vos, si te pasabas horas dibujando. Y yo creo que para mi vieja era medio una bendición porque éramos tres grandulones, donde si no dibujábamos nos matábamos entre nosotros. Claro. Entonces era momento para dibujar. Nada, igual siempre nos gustó dibujar, siempre, 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 desde, no sé, desde uso de razón, desde que me acuerdo, siempre con un papel en la mano, siempre, siempre, siempre. Claro. Ahora, viste que hay algo
esto lo charlo con muchos de ustedes, de los artistas, que es que la educación formal tiene un límite con esto de construir algo con el dibujo también como forma de comunicación con los chicos. Hay un punto en donde se corta porque hay un acceso al lenguaje, a la escritura, bla, 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 y como que dibujar está en otro lugar o es algo más que no está mal, pero solamente recreativo. ¿A vos qué te pasó? ¿Vos seguiste de largo y te convertiste, por ejemplo, en el que dibujaba en la clase? ¿O qué? Sí, 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 eso lamentablemente era así. Bueno, o sea, en la escuela íbamos por un tiempo muy corto, fuimos en la primaria, sobre todo fuimos en grados separados con mi hermano, somos mellizos. Y después éramos los dos los que dibujábamos. Entonces siempre nos pedían, ayúdalo a tal que no puede, o ayudar a tal otro. Era como la atracción del grado en ese sentido era que dibujemos nosotros, que era molesto, más que nada. Eh, Te volvían por- loco. ¿Me lo haces? ¿Vos que lo haces bien? no, es porque nos pedían constantemente que dibujemos. Entonces no había ninguna gracia en eso. O sea, nos gustaba dibujar, pero ya cuando era todo a pedido era como un poco molesta. Pero no, igual sí, yo qué sé. Nunca visualizamos otro tipo de futuro que no sea dibujar. O sea, en la secundaria yo fui a un industrial ¿Mm? eh, y después del tercer año que tenés que elegir una carrera, que era electrónica, mecánica o química, Sí. yo pensaba, yo no quiero saber nada con esto, y me parecía muy complicado, entonces me pasé a un comercial que había mucha diferencia en cuanto a la calidad de estudio, no sé por qué, y fue como medio pasar los últimos 2 años de secundaria, mientras que ahí empezamos, ahí creo que estaba saliendo La Cazador. En los eh, 90. sí, sí. Y nosotros ahí también había empezado a salir las revistas de DC de Perfil, la editorial Perfil, y La Cazador, que en ese momento era un boom. Eh, y en la parte de atrás de las revistas venía la propaganda de la Escuela Argentina de Historieta. Eh, y promocionaba que Jorge Lucas era el dibujante de Cazador, Olivetti, que daban clases en esa escuela. Entonces ahí fue en el cambio en la secundaria, dijimos, no, nos dedicamos queremos aprender a hacer historieta, eh, solo por el hecho de leer los cómics de Superman, de Batman y todo eso, hasta ese momento, o sea, nada, nos nutríamos más que nada de animación, de Super Amigos, de Thundercats, de Sí. He-Man, de nada, igual también de la Pantera Rosa, de todo lo que sea animación. Claro. Poníamos pausa, grabábamos los videos en VHS, poníamos pausa y al principio ni siquiera teníamos VHS, entonces dibujábamos directamente de la tele. eh, y teníamos la parte de las historietas de que me traía mi viejo Scorpio y todo eso, pero la gran atracción era los colores, el dibujo animado y esas cosas. Cuando empezó a salir la Liga de la Justicia, Batman, sí, la Liga de la Justicia, Batman, Flushman, eh, Sí. eh, El hombre de ahí ballet. vimos, Este, vimos la propaganda de que se enseñaba historieta y hicimos el link. Y dijimos, nosotros queremos dibujar superhéroes. Y como la escuela era una cuestión de sí o sí vamos a terminar la secundaria, mientras tanto hagamos algo que nos interesa. Y nos fuimos a la Escuela Argentina de Historieta un sábado a ver una clase y íbamos derecho a Jorge Lucas porque era el contacto que decía ahí en la, en la propaganda. O sea, no éramos fanáticos de Cazador ni mucho menos, pero era o sea, era un boom en ese momento, no sé si te acordás, pero Cazador era todo en Argentina. todos, por lo menos conocíamos Cazador, o habíamos visto un número de Cazador,
y lo que estaba sobre todo en auge era que era zarpadísimo, entonces entre los adolescentes era algo moneda corriente, digamos. Sí, y nosotros por alguna razón, o sea, supongo porque éramos muy pendejos, hicimos el link de que en la Escuela Argentina Historieta enseñaba Jorge Lucas Olivetti Ujú. y no hacíamos el link con la gente de Scorpio, de Alcatena, de toda esa gente que no sabíamos que si existe, o sea, para nosotros era gente que eran esos dibujos y que tenían un nombre. No sabíamos que nunca habíamos hecho la conexión de que podían dar clases tampoco. Clases, nos mandamos a la escuela. Y ese día, de casualidad, Jorge Lucas faltó o no estaba. Y en la escuela nos dieron una carpeta de la gente con un muestrario de todos los profesores. Como nosotros no teníamos mucha idea, empezamos a ver y vimos un dibujo que nos gustó mucho y dijimos, y nos dijeron, sí, este es Leonardo Manco, tiene su clase ahora. Y fuimos, o sea, nos metimos en la clase de Leonardo Manco a hacer a presenciar cómo él enseñaba. Nos voló la cabeza, así fue como, entramos en en otra dimensión. No entendíamos que, ahí nos dimos cuenta que se enseñaba, que podíamos trabajar de hacer historieta, que dibujar era algo que se podía materializar en un contexto de historieta. O sea, Claro. entendimos que era toda una cuestión. Se nos abrió un universo y Manco siempre fue como un dios para nosotros. Ujú. Eh, Así que estuvimos ahí estudiando con él como 3 años más o menos. Claro. Que aparte Y eran, a ver, los docentes que vos nombrás eran todos muy jóvenes también. Digo, sí, Ariel, Leonardo Manco también era joven, o sea, son docentes muy jóvenes y que ya estaban vinculados con la industria del exterior, sobre todo. sí, él justo estaba empezando las cosas de Marvel. Y creo que yo tenía 18 y él tenía 25, ponele. Pero para mí era como, nada, un nivel de un avance que era increíble. Ah. Eh, y eso nos abrió todo un mundo increíble. Estuvimos ahí, la escuela fue hermoso. Fue en Cochabamba, donde primero estaba la escuela. Ujú. Y que igual te cruzabas con Olivetti, te cruzabas con Jorge Lucas, te cruzabas con todos los que estaban ahí, que además era como una escuela de cine que compartía aulas para hacer también de historieta. Entonces veías gente con maquillaje, veías como prótesis, veías cámaras, sí, siempre estabas en una era lo opuesto a Bellas Artes, para mí, porque Claro, claro. nosotros de hecho fuimos con mi hermano, pensamos a ver qué podíamos hacer eh, para tener como, no sé, no sé, un título de algo. Mm. Y fuimos a Bellas Artes e hicimos las pruebas para entrar y nos escucharon. No entramos a Bellas Artes. ¿En serio? ¿Pero a qué institución fueron? En Quilmes, no Bellas Artes de Quilmes. Eh, lo más loco que mi vieja era profesora de Bellas Artes y ella dijo, dale, y nosotros dijimos, no, nosotros queremos ir como, vamos a dibujar, que nos van a aprobar y entramos y no nos aprobaron. Increíble, increíble. Ahora, por lo que vos me estás contando, digo, en tu casa el ambiente era propicio, era muy propicio para que ustedes dos, vos y tu hermano Sebastián, Sí. avancen en ese sentido. Viste que tampoco era, en esa época tampoco era, pase hablamos hace 100 años, pero eso no hace nada. No era tan común, o por lo menos siempre había un susto parental de, bueno, a ver si se me muere de hambre el pibe, pero cuando tenés el ambiente adecuado, eso te empuja. Ya, mis viejos siempre como no dijeron nada en que vivan de lo que les guste. Siempre. Mi vieja, maestra de música, maestra de jardín, o sea, maestra de jardín de infantes, maestra de bellas artes, de música, la música por su lado. Mi viejo era, nada, trabajaba en administración porque por su propia crianza que no pudo hacer lo que quería. Claro. Eh, Gente que viene de Italia.
Después de la guerra, mi abuelo vino de Italia después de la guerra, o sea, la típica. Eh, pero siempre él dibujó, siempre era como sus ratos libres eran dibujar, entonces siempre hubo una cuestión creativa ahí de dando vueltas todo el tiempo. Y nosotros cuando empezamos la escuela argentina de historieta, no tenía, o sea, nosotros estábamos muy fascinados por el hecho de que podíamos crear historietas, podíamos dibujar historietas. Y el sueño era trabajar dibujando Superman, Batman, Flash, que ni siquiera hacíamos la conexión, que era algo que era trabajar para Estados Unidos. Y nunca, no teníamos ni idea, era como nosotros queremos esos dibujitos hacerlos nosotros, punto. Cuando entramos en la escuela argentina de historieta era como empezamos a entender que había narración, nos empezó a fascinar el tema de la narración, de las tintas, nada, de herramientas de trabajo, todo eso, como que ese mundo es el que se nos abrió. Pero nosotros lo que queríamos era dibujar eso y nunca ni se nos planteó ni se nos vino a nosotros el hecho de pensar que se podía vivir de eso. Era como, vamos a probar esto, era como, vamos a probar lo que queremos hacer. Y teníamos ahí en el ejemplo de Leonardo Mago que estaba dibujando cómics de, no sé. Estaba en Marvel en ese momento. Sí, Wolverine o alguno de esos. Archangel, sí, estaba en el momento top. Sí, Claro, sí, bueno, cuando salió eso de Archangel, que salió en blanco y negro, él nos traía las páginas a nosotros y lo veíamos dibujar a él ahí, y era como, aprendimos muchísimo de eso. Totalmente. Los 90 también tienen una particularidad, que es que, así como estuvo toda esa época en donde recibíamos todo ese material de perfil y la muerte de Superman y todo eso, hubo un momento en donde se desvaneció todo, se cayó todo al carajo, mismo las Scorpio, Tony, Magnum y qué sé yo, se desaparecieron. Y vos con tu hermano eran pibes, digamos, ¿no? Y estaban pensando en algo como muy enorme. Está bien, todos hemos pensado en algún momento en algo tan gigante. Tengo la vergüenza de haber mandado una carta a DC que nunca me respondieron, pero éramos todos chicos. Sí. Bueno. Ahora, en ese momento, los que van a aparecer en los 2000, sobre todo los fanzines y todo eso, ¿cómo te moviste vos y con tu hermano? Porque me imagino que se movieron mucho en tándem para poder producir. Digo, no estoy diciendo ya en el momento en que ustedes entraron en la industria, pero para motorizar todo lo que ya estaban pensando o haciendo. Nos movíamos en el sector de los amigos que nos íbamos haciendo en la escuela, y de eso saltó a los fanzines, que igual nosotros no trabajamos en casi nada fanzines. Había un fanzine que hacíamos con unos amigos que era tipo de noticias de historieta, y era como una hoja plegada y había una nota principal que era de algo, una noticia de DC, alguna cosa, y hacíamos una ilustración especial para esa nota. Y era todos los números de los fanzines salía con una ilustración de esa nota. Después se hizo una revista también, que era también de noticias, y nosotros hacíamos o la tapa o alguna ilustración, inclusive hacíamos diseños visualizábamos diseños nuevos de personajes. Para unas Fantabaires, por alguna razón, no sé por qué, que hacían catálogos, hicimos en los catálogos de Fantabaires, venían los artistas y hacíamos como un retrato del artista con los personajes rodeando la cabeza del artista, una cosa así. Eso fue para alguna Fantabaire. Y después una vez hicimos una adaptación de La muerte y la brújula, con un chico de Quilmes, donde mi hermano dibujó toda la historia, que era como una adaptación que el personaje principal era como un superhéroe. Pablo Canalicchio era el escritor. Y mi hermano dibujó todo el cómic y yo hice las tapas. Y eso fue lo único de fanzine, entre comillas, que hicimos. Después saltó lo de algunas Fantabaires que hicimos eso, y ahí empezamos en las Fantabaires, como que hicimos contacto, que ni siquiera sabíamos hablar en inglés, con artistas de Estados Unidos.
fuimos a la Comiqueando, ahí lo conocí en las pantallas, lo conocimos a Corsi, a la banda de Comiqueando, Ujú. y me acuerdo que todavía no estábamos muy verdes, según su opinión, para entrar a Comiqueando. Pero eran chiquitos ustedes, eran pibitos, 20 años tenían con toda la Fui furia. en los 2000, 22, 23. De hecho, hace poco publiqué una ilustración que habíamos hecho para una portada de Fantaveres con Rodolfo Migliari. Señor, la vi que la habías publicado. Claro, Están todos los personajes en escorzo mirando, ¿verdad? claro. Eh, Pero eso fue como, Rodolfo Migliari también era un alumno de Leonardo Manco. Y él le hizo tapas para DC, de Green Lantern, de toda la época de los zombies, de Green Lantern y esas cosas. Él le hacía las tapas, hizo muchísimas tapas para ese. Y es un estilo muy realista, no sé si lo tenés tanto, pero Sí, es un sí, estilo sí. como muy realista. Entonces, en la Comiqueando mucho tiempo a él sí le pedían tapas, y él terminó accediendo para hacer esta de la Liga de la Justicia de Bruce Timm. Y él, como no manejaba ese estilo, dijo: yo la hago, pero que la dibujé Max y yo la pinto. Entonces, eh, mi entrada comiqueando fue por ese lado. Claro. Porque él- Pero bueno, nada, en las Fantabaires, en uno de los años de los últimos, creo que no sé si fue el último o el anteúltimo año de Fantabaires, vino un agente que era un español que traía a los artistas de Estados Unidos, los traía a él acá, y a otras convenciones, la gente se llama David Macho, que es un español. Y nosotros teníamos carpetas con secuencia o con páginas que habíamos armado, y él vio nuestras carpetas y ni siquiera fuimos a mostrárselas. Él pasó por nuestra mesa y vio nuestras carpetas, se ofreció a ser nuestro agente. Y nosotros no lo conocíamos, y me acuerdo que en esa convención estaba John Cassaday, que hace poco falleció. Y habíamos pegado muy buena onda con John. Entonces le preguntamos, como él lo conocía, y nos dijo: sí, obvio, mándense de una, porque es como el contacto que tienen, y se ve que no funciona, dejan de estar con él y listo. No funcionó. Nosotros estuvimos, yo estuve prácticamente 3 años o un poco más haciendo muestras con él, y no recibir ni siquiera un feedback de editoriales ni nada. Fue como muy, muy loco. Y nos cansamos y dijimos: bueno, necesitamos trabajar de esto. Y ahí ya por mail podíamos rastrear las editoriales. No sé, por alguna razón teníamos el contacto de que había una editorial que se llama Avatar Press. Sí, señor. Mandamos mail a la página de la editorial con muestras, y nos dijeron sí. Y ahí empezamos a trabajar con Avatar. Mirá. Ahora, el primer laburo fue para Avatar Press, entonces. El primer laburo fue, en realidad el mío, fue para DC, con David Macho, pero no salió publicado nunca, porque después DC aparentemente no tenía los derechos de los personajes, mientras que estábamos haciendo el cómic. Pero igual nada, yo hacía solamente lápices, estaba como muy, muy nervioso, no fue un gran trabajo mío, ni de casualidad, era mi primer trabajo. Era Thunder Agents, una franquicia de Estados Unidos, que en ese momento parecía que DC tenía los derechos, pero después nos enteramos que no. Y en eso de DC, Mark Chiarello, que era un editor importante de DC, yo tenía grandes problemas de narrativa, y este chabón agarró mis páginas y me marcó todas las cosas cómo debería hacerlas distintas a lo que estaba haciendo. Eso me ayudó muchísimo. Después hice, ese laburo no salió publicado. Después Macho me consiguió un fill-in de Thor, un número de Thor, en Marvel, que también solamente dibujaba, y tenía que hacerlo a los pedos. Era como, de hecho Macho me dijo: haceme un pin-up de Thor, porque
para mañana porque tengo que mostrar que vos podés dibujar Thor. Bueno, listo, le hice un pin-up así corriendo y, y me dieron el laburo, no sé, Dan Jurgens lo escribía. Fue un feeling. Y ahí después pasé mucho tiempo sin nada y dijimos, bueno, no, chao, no queremos por nuestro lado y empezamos a laburar en Avatar. Claro. O sea, a ver, hay algo ahí, vos empezás a tirar nombres, claro, estás laburando hace 20 y pico de años en la industria, Sí. pero de repente me dijiste, no, Dan Jurgens era el que hacía el guión, estaba John Cassaday, Chiarello, tipo, todo. Son nombres que uno mira escritos en la revista. Ahora laburaste con ellos. Digo, ellos y más, digamos, porque después Sí, apareció sí. Mike Mignola mucho más adelante. Pero, pues, ¿qué nivel de entusiasmo tenías vos con tu hermano? Digo, vos, cuando de repente decís, uy, mamita querida, ¿en dónde me metí? La verdad que empezó o sea, nuestro entusiasmo por el laburo y empezar a creer que era como así posible laburar para ese mercado fue más que nada cuando vino John a Cuantabaires, John Cassaday, y vio nuestro laburo y como que era un grosso el chabón ese. Muy copado, muy amigable, muy cariñoso. Y cuando vimos que el chabón, cuando él vino acá, estaba Planetary a pleno. Eh, y dijimos, bueno, si a este chabón les gusta nuestro trabajo, entonces como que no estamos tan locos. Algo está bien. Había una semillita ahí que estaba. Después lo otro no, lo de Dan Jurgens. Dan Jurgens no tuve ningún contacto, no sé si. O sea, no sé si él vio el trabajo, no lo vio, no sé, no tuve ningún feedback de nada. De hecho, en Avatar trabajé con Warren Ellis también. Mi primer laburo creo que fue con Warren Ellis o con Jamie Delano, era una locura. Pero solo recibía los guiones, yo no tenía contacto con ellos. Entonces no sabía si eran guiones de ellos, si Avatar era una editorial poco. Muy oscura, digamos. Opacas, vamos a ponerlo en esos términos. Sí, era terrible. Te pagaban 2 mangos y te esclavizaban como nada. Y por contrato tenías que liberar los originales. O sea, yo me acuerdo que mandaba los originales por FedEx y no volvían, pero era por contrato, era como nosotros nos quedamos con los originales. Pero sí. Qué loco eso, porque es muy de. Me parece que me estás hablando de Editorial Columba, ¿viste? Que estaban los quilombos que tenían los viejos maestros. Sí, total. No, y además como un destrato increíble y pensar que vos sos su esclavo, básicamente. Pero bueno, estuvimos 3 años, sí, creo que 3 años estuvimos laburando con Avatar. Y después, mandando muestras por nuestro lado, ¿qué fue lo que dice después? Que sí, empecé ahí, creo que Infinity Inc. de DC, otro que, o sea, desde que, o sea, yo leía superhéroes hasta que empecé a trabajar a estudiar con Leonardo Manco, y Leonardo Manco nos dijo, ¿quieren leer algo que esté bueno? Y nos puso ahí enfrente en la mesa Swamp Thing de Alan Moore, y ahí descubrimos ese universo. Claro. Y cuando descubrimos ese universo fue como, bueno, listo, no es la onda nuestra, es Vértigo. Y lo de Infinity Inc. lo escribía Peter Milligan, que yo había leído toda mi vida. Era como, no puedo creer que estoy trabajando con Peter Milligan. Y ahí sí tenía contacto con Peter Milligan, con el editor, era como un feedback constante. Yeah. Que igual fue un proyecto que no duró nada, que después me enteré que Peter Milligan, antes de empezar a publicarse, ya sabía que el cómic no iba a funcionar. Ya le habían dicho que era como algo que iba a durar 12 números y nada más. Yo dibujé 5 números y ahí me sacaron a mí y pusieron otro dibujante. Porque, según ellos, no según yo, no hay ninguna teoría conspirativa, pero según ellos, Dan Didio, que era un editor de DC muy importante, no le gustaba mi trabajo, que era el primer editor con el que había hecho lo de Thunder Agents.
Todo tiene que ver con todo. Sí, de Thunder Agents en teoría me sacaron a mí por la misma razón, que a Dan Didio no le gustaba mi laburo. Y cuando el editor de Infinity me escribe para darme el laburo, yo ya había encontrado los mails de DC, entonces mandaba a todos los editores. Y algunos me contestaban y la mayoría no. Y uno de los que me contestó fue el editor de Infinity Inc. Que pegamos buena onda, hice el trabajo, estuvo todo bien. Y después, en su momento, muchos años después, me dijo, cuando te di el laburo de Dan Didio, me dijo, tenía cuidado con este, que no sabe narrar. Y después fue el que me terminó sacando. Ah, yo qué sé. Escuché mucha gente que tuvo problemas con Dan Didio. Gente ahí me dijeron que fue así. Yo no los tuve directamente los problemas. Claro, pero dicen que dicen. Sí, pero fue importante para mí el golpe de... Quise siempre laburar para DC, para Marvel. No es para DC porque son los... O sea, de la infancia con lo que más nos como veíamos los super amigos, era eso, ¿entendés? Éramos mucho más habitué de DC que de Marvel en esa época porque había más. Sí, no había de Marvel prácticamente. Claro. Y fue el golpe de saber que me habían echado, entre comillas, 2 veces de DC y era como, bueno, ya está acá DC, justo esto, que es lo que yo quiero, no voy a poder nunca. Y eso sí fue un golpe, fue un golpe importante. Después de eso, creo que empezamos a mandar muestras a otras editoriales, yo empecé a mandar muestras a otra editorial, mi hermano ya estaba laburando en Marvel bastante. Y yo no tenía suerte y enganché. Joe Kelly una vez vino, también no era Fantabite, era otra cosa. Y vio laburos míos de Avatar y esas cosas. Y le gustó y tuvo todo bien, pero nada. Y yo después, para Navidad, le hice una tarjetita que mandaba a todas las editoriales para que me vean de alguna manera. Hacía una tarjeta navideña con algún personaje y se lo mandaba a todo el mundo y también se lo mandó a Joe Kelly. Y era como mucho más suelto. Fue como cuando recibí esa noticia de que DC no quería trabajar conmigo, fue como yo sufría mucho dibujando Infinity Inc. porque sentía que ellos querían algo de mí que yo no poseía y yo sentía, nadie me dijo nada, que tenía que dibujar de cierta manera, que en ese momento era Brian Hitch. La estrella era Brian Hitch. Entonces yo sentía que tenía que elaborar de esa manera. Inclusive por correo me llegaron 2 tomos de Authority de Brian Hitch de DC sin decirme nada. Fue como, me llegó esto por correo. Nadie me dijo nada, ningún editor me dijo nada. Fue como, acá está, fíjate. Mira. Mira. Sí, nunca me mandaron un libro de nada. Se fue como, acá está esto, fíjate que tiene que ir por ahí la cosa. Entonces sentía mucha presión dibujando. Porque sentía que no me daba la cabeza. Pero ¿sentías que no eras vos en algún punto? Digo, porque viste que a veces uno tratando de cumplir o complacer, bueno, un montón de cuestiones cuando uno está comunicándose con el dibujo, Sí. a veces no se suelta o no hace lo que uno siempre hace. No, total, sí. No, yo sentía mucha presión e inclusive antes de que se terminara lo de Infinity Inc. me volvía loco y pensaba, ojalá que me saquen de acá porque no puedo, no, es mucha presión para mí. Claro. Y cuando me sacaron fue como, listo, ya no voy a trabajar más de esto. En ese momento pensé, no voy a trabajar más de hacer cómics, voy a empezar a dibujar para mí porque no había otra cosa para hacer. Y me solté, empecé a disfrutar el laburo, empecé a disfrutar, a dibujar para mí, qué era eso, como que fue una experiencia muy copada. Y eso fue lo que le mandé a Joe Kelly. Joe Kelly me dijo, che, esto está mucho más lindo de lo último que había visto de vos, ¿querés que hagamos algo juntos? Sí, obvio. Y hicimos Four Eyes, que fue un cómic para Image Comics. Sí,
que no tuvo mucha suerte, pero no sé, hay gente que lo recuerda. Tuvimos como que él estaba muy ocupado, entonces se atrasaron mucho los números, fue como dificultoso, pero lo disfruté muchísimo ese laburo. Fue para mí mi mejor laburo de toda la vida. Y después de eso, después de 4Eyes, las editoriales empezaron a mandarme mails para pedirme laburo. Antes era todo lo contrario. Ahora antes era mandar a 300.000 editoriales, 300.000 mails, con muy poca respuesta. Estoy como casi 10 años en la búsqueda hasta que me asenté y empecé a laburar y casi no paré. Fueron 10 años de tortura. Pero Está bueno esto que decís, porque por ahí, bueno, no sé si vos tenés contacto con los más jóvenes, pero viste que hoy hay una cosa de avidez de a ver si llego ya, digamos, sí, ya. ¿no? Y vos decís, che, loco, yo hasta que más o menos llegué y me armé y me empezaron a pedir laburo, pasaron 10 años, o sea, Sí, total. los procesos son muy complejos y muy arduos. Digo, también aparte porque en el medio, no es que, sin quitar mérito, pero digo, no es que tenés que martillar o tenés que hacer algo que es como, hay algo específico. Hay un montón de factores alrededor que tienen que ver con gustos, con tiempos, con maneras. Digo, es un verdadero combo explosivo. Sí, es que además el laburo de historieta, sobre todo, más allá de dibujar bien o de tener un talento para dibujar, entre comillas, laburo de historieta lleva a pensar mucho la narrativa, hay un montón de conceptos que tenés que tener en cuenta, que los tenés que ir aprendiendo sobre la marcha y no queda otra. O sea, yo con este chabón David Macho habré hecho 50 muestras de 3 páginas cada una. Era sobre la marcha, y como eran muestras y no tenía un feedback constante, era lo que yo creía y lo que Macho creía, que claro, no sabe casi nada en ese sentido. Y la comunicación con los escritores te va dando cierta idea. Esto que me hizo Marcharello de corregir mis páginas a mí me sirvió muchísimo. La devolución. Total. Y después ahí, una vez que empezás a laburar y el reconocimiento viene de que te dan más laburo, que te empiezan a escribir ellos, que no es tan difícil conseguir laburo. Si mandas un mail, como antes, empiezas a tener más confianza y además mi prueba latente fue que yo hice 4Eyes dibujando para mí y antes de eso no dibujaba para mí, sino que dibujaba pensando que era lo que ellos querían y después de que dibujé para mí me empezaron a pedir laburo. Entonces mi prueba fue que yo tengo que hacer lo que realmente a mí me llena y me gusta. Y ahí voy a generar una reacción de los demás. Tratando de copiar a otra persona, yo no llegué a nada. Entonces empezás a confiar más en vos y empezás a creer que tenés una propia voz y empezás a querer narrar de cierta manera y dentro de lo que te dejan los guiones, ¿no? Claro. Pero sí, esto es un proceso que lleva mucho tiempo y de mucha práctica, ¿no? No puedes hacer una ilustración o dos, mandar una muestra de 5 páginas una vez y pensar que esa muestra la vas a mandar por todos lados y alguien va a picar. Sí, probablemente alguien pique si está bueno lo que haces, pero es una vez. Entonces, no, tenés que mandar y tenés que mandar. Y si te dan a mí me pasó un montón de veces, me dieron laburo y después olvídate y tengo que volver a mandar y volver a mandar y volver a mandar. Es un proceso. Ahora, creo que las cosas están cambiando porque entiendo que los editores se fijan mucho en páginas, en perfiles de Instagram y cosas así, y en la cantidad de seguidores y esas cosas que yo no entiendo, me enoja. Es como, piensen que yo tuve 10 años para que tengo pocos seguidores en Instagram porque realmente las redes sociales no son lo mío. Eh, pero yo qué sé, están cambiando y uno hay que adecuarse, no sé. Pero es como, no sé. Me ha pasado de estar siempre constantemente buscar laburo y no queda otra. Cuando empiezo a
a tener constancia en el trabajo, eh, también tuvo mucho que ver lo que yo creo de mi trabajo, ¿no? Claro. Y a dónde yo quiero llegar. Y también el feedback de gente que, por ejemplo, que pasó con Mike Mignola, que, que al Contá esa que al tipo historia, le guste mi... contá esa historia que es un flash. Ese es en Facebook, ¿no es cierto? Sí, yo me metí a Facebook eh, en la época de Facebook, que ya todo el mundo tenía Facebook y yo no, dije, bueno, me voy a meter en Facebook para tener cierto contacto, y empecé a seguir a dibujantes que me gustaban, gente del medio que me gustaba. Yo había hecho 4Eyes, creo. Sí, tenía 4Eyes y había hecho un par de números de lo de Spider-Man, creo que había hecho con Joe Kelly. Estaba empezando igual. Pero empecé a subir imágenes mías y empecé a seguir gente. Y en una de esas me pongo a seguir a Mike Mignola. Yo no tenía ningún contacto con Mike Mignola, nunca había hablado con él, nada. Para mí, de hecho, Hellboy era como de otro planeta, era como, me encanta, pero no tengo llegada a eso, era otra cosa dentro del medio. Pero admiraba mucho su trabajo. Y lo empiezo a seguir y después, no sé, me olvidé y al día siguiente voy y tengo mensaje de Mignola en dibujos míos, comentarios de Mignola en dibujos míos, mensaje. Dije, qué loco, qué raro esto. Entonces me metí al perfil de Mignola y empecé a ver qué seguidores tenía. Para ver si era Mignola o era un chabón que se estaba haciendo pasar por mí. Pero un fanpage o algo. Claro, exacto. Y no, era Mignola, claramente era Mignola. Y le contesté unos mensajes y nos mandamos 3 o 4 mensajes por Facebook. Y me dijo, ¿estás en exclusiva para Marvel? Yo dije, no, ni de casualidad. Me dijo, ¿querés trabajar conmigo? Sí, obvio. Y al tipo realmente le gustaba mucho mi trabajo. Y eso me dio una fortaleza increíble. Claro, ya está, si a Minela le gusta mi trabajo, tengo que dejar de dudar si sirvo para el medio o si no sirvo para el medio. Era como, ya está. Y con Minela laburamos mucho tiempo. Claro, David Sapien, ¿no es cierto? Con Abe Sapien, yo hice unos BPRD. Lo primero que hice fue un número de BPRD que era Hellboy el protagonista, que era una historia que Mignola había escrito para dibujar él, pero nunca la hizo. Y lo primero que me dieron fue eso. Me dijeron, bueno, vamos a probarte en un número a ver qué onda. Y yo hice unos diseños de Hellboy, y a Mignola le gustaron. Y me dieron esa historia. Y después fue BPRD y fue lo mayor el mayor logro que hicimos fue Abe Sapien, que compartíamos con mi hermano. Claro. Sí, Hacíamos 3 números cada uno. O sea, un arco cada uno hacían. Bueno, esto también es para por ahí los que escuchan, digo, que bueno, lleva tiempo por un lado, pero a veces es estar en el momento justo, en el lugar adecuado, ¿viste? Que también uno pueda llegar. Pero hay algo que me interesa mucho. Yo a veces tengo un problema con la palabra estilo, me peleo con la palabra estilo, porque, ¿viste? A veces los dibujantes cuando le preguntan eso, perdón, hacen, Sí. yo qué sé. Digo, pero hay rasgos identitarios en tu dibujo. Por ejemplo, yo pienso, ¿no? En los hermanos Fiumara hay una forma de trabajar de tu hermano, una forma de trabajar tuya. Y un modo. La línea es muy importante en tu caso. Es como el trabajo del detalle y demás. Eso se fue formando en el hacer. Fuiste como en búsqueda de algo. Se va reafirmando todo el tiempo. Viste que es un proceso el dibujar. Todo el tiempo uno está como ahí peleándose con uno mismo. Sí, total. Yo creo que cuando nosotros dibujábamos y estudiábamos, era como, mi hermano tenía un estilo un poco más más cartoon y más exagerado, y yo tenía un estilo más realista. Por eso creo que hicieron el vínculo de Brian Hitch, como que tenía una anatomía realista, entre comillas, ¿no? Y yo pensé que me llevaba bien con eso y fui para ese lado.
Pero después, cuando hice Four Eyes, mi foco era no encontrar un estilo, porque el anterior había fracasado con Infinity Ink, sino el hecho de poder dibujar y que no me cueste dibujar. O sea, no me cueste no en el sentido de hago esto así nomás, sino el hecho de no pelear constantemente con la página. Pelear y pelear y forzar y forzar y forzar y forzar. Entonces, mi encuentro con el dibujo en ese momento fue tratar de que fluya la línea, de que si hay algo que en la anatomía que no me gusta o que sale muy forzado, bueno, entonces ir por un camino en donde no salga forzado. Y en ese momento descubrí un artista francés que es una locura, que se llama Nicolas de Crecy. Sí, señor. Prosopopus, Sí. entre otras. Y fue una influencia increíble. Fue como dije, yo puedo ir por un lado que es completamente distinto a lo realista. Entonces empecé a irme para ese lado de soltar, ¿viste? Él tiene como distintos estilos, pero más o menos tiene una línea en donde suelta y es como su línea es rota, constante. Yo no voy para ese lado, pero sí eso me ayudó a descontracturar el estilo. Y también me fascinaba mucho el tema de lo abstracto que se estaba convirtiendo el laburo de Mignola. Entonces, viste, yo iba más porque, bueno, yo no quiero más dibujar un cuerpo que sea con proporciones perfectas o una cara que tenga proporciones perfectas, sino que llegar a trabajar muchas líneas que te den a entender que es una cara, pero que si las mirás no son las líneas correctas que van en una cara. ¿Sabes lo que pensaba, Max? Una vez lo hablaba con estudiantes, el famoso cuadro de los fusilados de Goya. Si vos lo ves y ves a los fusilados y ves la acción y la sensación, ahora cuando te acercás, los fusilados son 3 manchas, ¿no? Sí, total. ¿No? Como hay algo que tiene que ver con el impacto inmediato y la conexión a una distancia particular. Sí. Yo, por ejemplo, antes con mi hermano y con Rodolfo Miliari y con Fito para nosotros, o con otros dibujantes, no sé, voy a tirar otro así, Totino Tedesco, que Sí, claro. compartíamos el estudio con él, ahora ya no, pero somos muy cercanos. Sacábamos fotos todo el tiempo de referencia y yo dejé de hacer eso, o sea, lo copiaba a mi hermano constantemente, pero cuando terminé de sacar fotos, cuando decidí no sacar más fotos de referencia, fue cuando empecé a entender cuál era mi anatomía perfecta. Y era, por ejemplo, si tenía que hacer una pose de acción, me acuerdo particularmente de una donde yo le expliqué a Fito cómo era que yo pensaba en eso. Y tenía que hacer una pose de acción que había sacado de espalda el Capitán América, no me acuerdo, que había hecho como una mano el escudo y otra pegándole una piña, pero la pose era de espalda. Y yo saqué 2 vistas, de espalda de 3/4 y de espalda a espalda. Y amalgamé esas 2 fotos y dibujé las 2 vistas en un mismo dibujo. Como que deformé, claro, o lo hice completamente incorrecto, de mostrar algo que claramente no se podía ver desde un punto de vista. Sí. ¿Entendés? Como que eran 2 Sí, sí. vistas distintas. Como que experimentaste algo ahí. Claro. Y dije, esta es la que va. Yo tengo que terminar en el laburo lo que tengo que hacer es terminar de mostrar lo que yo realmente quiero mostrar, no lo que la vista o lo realista me quiere decir con lo que se ve. Totalmente. Entonces ahí fue como, bueno, empiezo en esta cuestión de la abstracción, que si vos ves mi trabajo, no lo terminás de ver eso, pero la manera en que yo lo pienso es esa abstracción, parece un ojo, pero las líneas que yo te estoy mandando no son de ojo. Parece, no sé, cuando hice con lo de, me acuerdo sobre todo, el Doctor Stark, un spin-off de Black Hammer con Jeff Lemire, Sí, señor. en donde el tipo era
un físico astrólogo, entonces tenía que mucho telescopio, mucha maquinaria, muy difícil, muy detallada, que a mí eso me encanta, pero muy difícil de copiar de un plano a otro, de un cuadro a otro, de dibujar constantemente eso. Entonces, mi idea y mi decisión fue ahí de decir, bueno, yo dibujo esto que parece que es un telescopio, pero ni de casualidad es un telescopio. Claro. Entonces, vos lo ves a distancia y ¿esto es un telescopio? Sí, no. ¿Tiene los elementos de un telescopio? Sí. Claro. Pero no están puestos en el lugar donde van, no terminan de ser correctos, es claramente parte de una realidad que no existe. Es que importa, al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Entonces, volviendo, lo del estilo para mí va por ese lado. Claro. El hecho de qué es lo que yo quiero construir y qué es lo que yo puedo construir con las herramientas que tengo, que nunca sirven y terminan, nunca sirven, me refiero porque siempre me peleo como que la tinta está muy seca o que el pincel está muy roto o que, viste. Entonces, La vida del artista, digamos, que te peleas con los materiales, que puteas. con lo que uno puede, más o menos llega a eso. Entonces, mi estilo va por eso, por el propósito de, nunca me encuentro pensando, yo voy a dibujar esta cara deforme de esta manera porque mis caras deformes son de esta manera, no. Es, en ciertos personajes me gusta alguna faceta o algún rasgo y trabajo sobre ese rasgos por sobre los demás rasgos. Entonces es siempre querer encontrar algo, ¿no? Decir, pues, no creo que Miniela tampoco lo haga, pero Miniela tiene un estilo muy, muy, muy específico. No creo que él termine haciendo una línea porque dice que sus líneas las hace así, sino porque es lo que le sale, es lo que fluye. ¿Entendés? Entonces, el estilo va por un conocimiento personal. No sé si hay una respuesta para que estilo es esto, esto, esto. Claro, claro, viste, porque está esto que vos decías antes de emular, digo, a veces es lo peor que puede suceder, digamos, ¿no? Que porque una cosa es un faro, viste, no sé, te gusta tal artista, bueno, empezás a ver cosas o a pensar cosas como lo hizo, qué sé yo. Otra cosa es querer ser, y me quedé con algo que me parece interesante, que es, claro, yo te escucho de afuera, y digo, pero este tipo que labura para las mejores editoriales, digamos, de Occidente o sobre todo de Estados Unidos, y uno siempre se hace como esta idea de que todo es muy mecanizado, y me está hablando de que también se da el lugar para ser él mismo, ¿no? O sea que es posible. Sí, para mí, de la manera en que me crié y de la manera que desarrollé pensamiento y todo, es como la única manera de sobrevivir es yendo por el lugar donde yo muestro quién soy de verdad. Entonces, no hay otro camino para mí. Y de hecho, cuando no me den más laburo, me dedicaré a otra cosa, pero no me voy a dedicar a dibujar algo que no me gusta porque, y más allá de la idealización de todo esto, que uno se puede hacer mirando desde afuera, uno siempre termina odiando su trabajo, uno siempre, no sé si uno en general, yo sí, termino un número y no lo puedo ver el número. Digo, ¿Pero por qué te enojas mucho con lo que hiciste? uno siempre piensa que puede hacer mejor de lo que hizo. Sos muy exigente con vos también, entonces. Sí, pero es algo natural, me parece. O sea, no digo es toda una mierda, pero, viste, hay cierto nivel de pelea con la imagen final, porque lo que vos tenés en la cabeza nunca va a ser la imagen final. Totalmente. Eso es una imagen reducida de lo que vos te imaginás. Entonces, que igual supongo que eso está bueno porque uno siempre apunta a algo mejor en cuanto al desarrollo creativo. Entonces, no me imagino, de hecho, yo creo que más allá de que laburo en las editoriales estas grandes, mi trabajo en superhéroes o en títulos importantes no es masivo para nada, es muy escaso. Yo habré hecho 10 números de Spider-Man. 2 números de Spider-Man son lo que la gente se acuerda, los que se acuerdan, que es lo que vieron de mi trabajo. Los otros son muy olvidables. No sé, no estaba ni Spider-Man, no sé qué. Pero después no tengo laburos así de Superman, de Batman, de Flash, o sea, hice un número de Hulk
contra los Vengadores, hice un arco de Kraven. Bueno, está todo lo de Abe Sapien, pero dentro de eso no es lo más comercial, digamos, es lo de terror. Entonces, yo soy uno de esos dibujantes que podría llamarse lentos, y yo todavía no sé a esta altura si eso es lo que hace que yo no tenga tanto de ese laburo, que igual, no sé, he recibido bienes que no me gustaron para nada y los tuve que dibujar igual. Y uno tiende a pensar que lo que uno idealiza de esos personajes ya no es lo que se está escribiendo con esos personajes o lo que se está haciendo con esos personajes. Entonces, creo que me fui por las ramas muchísimo, pero No, está muy bien, porque estás desarticulando toda esta mirada fantástica sobre la industria, qué sé yo, el laburar. donde más dibujé Batman, donde más dibujé El Hombre Araña, donde más dibujé Hulk, donde más dibujé Hellboy, inclusive Hellboy, son en pedidos. Son en pedidos son commissions, son comisiones para gente que paga por ver ese dibujo. Claro, no en las grandes editoriales, ¿entendés? Entonces, creo que es porque mi estilo tampoco es súper masivo, pero además por una cuestión de lentitud, supongo. No sé. A mí me toma 2 meses hacer un laburo, un cómic. Toma 2 meses. Y por esa razón también nos han linkeado a mí y a mi hermano para que laburamos en un propio cómic, en un mismo cómic, en donde nos vamos turnando para que ese cómic salga mensualmente y nosotros tengamos el espacio para dibujar a nuestro espacio, a nuestro tiempo, y no se atrase el cómic. Claro. Entonces no me van a dar nunca un título de Batman o de Superman que sale mensualmente o sale cada 2 semanas cuando yo laburo en dos meses. Claro. Hay gente que es mucho más rápida que yo, obviamente. Pero mi hermano, por ejemplo, no estoy contando una cosa que mi hermano no quisiera contar, ni mucho menos. Mi hermano ahora se dedica a hacer portadas. Sí, claro, sí. Y hace unas portadas increíbles. O sea, que parecen, o sea, las hace digitales, parecen pintadas a mano, son increíbles. Ya la vamos a agarrar a tu hermano también. Sí, total. Y él dejó de hacer cómic porque se cansó de la presión de tener que dibujar en los tiempos que le daban para dibujar. Entonces dijo, no, yo quiero hacer tapas. Entonces es otro ritmo que maneja, ¿viste? Claro, porque aparte es una ilustración, un diseño, es otro rollo. Sí, sigue corriendo, pero es un laburo que empieza y termina en pocos días, ¿viste? Pero un cómic que lleva 2 meses, yo termino cuando estoy haciendo lo de Sacrifices, a mí me gusta. Pero, ¿viste? Cuando termino el número son 22 páginas ¿viste? Y después 22 páginas más y después 20. Yo estoy por dibujar el número 16 de Sacrificers. Que para mucha gente no es nada, para mí es un montón de tiempo. Es un montón de laburo, ¿viste? Claro. Ahora, yo te pregunté de algo que por ahí vos lo mechaste, que cuando decías, te peleás con cosas y nombraste la tinta y qué sé yo y demás. Digo, algo tan, uno lo da por hecho, porque uno hoy está en una época del digital sobre todo, pero ¿laburás primero en analógico y después en digital o tenés distintos procesos? No, solamente pinto en digital, coloreo las tapas que puedo elaborar yo, que es un laburo que me gusta, pero lo pinto en digital. Tinta, lápiz, todo, siempre papel, tinta, siempre. Soy muy cerrado, muy tonto para agarrar el Photoshop y tratar de entenderlo. Como me manejo con las herramientas más básicas que pinto y listo. Me da mucha paja tener que sentarme a dibujar digitalmente. No, quizás en otro momento vaya a tener que hacerlo. Por ahora es solo, o sea, me gusta la experiencia de poder controlar la tinta, me gusta la experiencia sobre todo la tinta, porque el lápiz lo llevo suelto, pero creo que tengo más peleas con el lápiz que con la tinta. Con la tinta es como, una vez que tengo el lápiz, con la tinta es como que, bueno, es como una manera de mejorar lo que ya hice con el lápiz, porque tampoco lo termino tanto el lápiz, entonces es como seguir desarrollando ese dibujo. Y me gusta mucho el tema de la acuarela, de los grises que pongo en las tintas.
o de corregir con blanco, o de hacer efectos raros con la tinta. Eso lo disfruto mucho, ¿no? No creo que deje de ser parte de mi laburo. Qué bueno es. O sea, vos laburás fundamentalmente en analógico, después escaneás, me imagino, ¿no? Sí. Y ahí no retocás, digo, en tal caso coloreás. No. De hecho, hay algunas páginas que por no retocar salen con manchones, viste, ya impresos inclusive con el color encima, pero sale, por ejemplo, en Sacrificers tengo un escáner que aparentemente escanea mucho y sale la porosidad de la hoja, sale el gramaje de la hoja, sale como en Mirá. la página, ¿viste? Mirá. Y hay veces que se ven manchones, que los veo yo solamente, ¿no? Pero se ven manchones de negros que tendría que haber ajustado con los niveles en el Photoshop. Soy muy vago para eso. No, bueno, pero no. Lo primero es interesante, digo, porque hoy es más difícil encontrar, digo, artistas en donde todavía estén trabajando casi integralmente en analógico, ¿viste? Que se retocan, y algunos que ya directamente van al digital y demás. Una de las últimas, Max. Sí. Primero, en realidad, no sé, yo estoy re cómodo preguntándote, estamos bien. Sí, todo bien. Eh, Apareció en los últimos años, o por lo menos en el último tiempo, algo que me parece complicado en varios sentidos, que es la inteligencia artificial, digo, en términos de la producción de imagen. Digo, ¿a vos qué te pasa con eso cuando ves que hay una serie de discusiones con respecto a que produce tan rápidamente todo y que de repente, inclusive para los que tenemos ese amor por el dibujo, como te dicen, no, pero yo acá le pongo, quiero un pato volador y sale el pato volador, digamos, ¿qué te pasa con eso? Digo, vos que encima sos un artista artesanal que estás ahí laburando y rompiéndote los ojos durante días. Yo creo que tengo una mirada como muy ingenua con respecto a la inteligencia artificial. No me gusta, obviamente, no me gusta el tema de que el laburo de los artistas esté en peligro. Por eso me parece difícil que, por lo menos en la parte de hacer historieta de la manera en que yo la hago, vaya a tener una llegada la inteligencia artificial. Quizás sí, quizás ya hay gente que lo está utilizando. De hecho, salieron algunas noticias de artistas que usan inteligencia artificial y fueron completamente anulados porque eran muy evidentes los ejemplos y fueron rechazados directamente. Por ahora están siendo rechazados. Andás a ver en estos tiempos en donde la inteligencia artificial está teniendo buena recepción, aparentemente. Quizás empieza a no ser un pecado usar inteligencia artificial. Yo no lo veo todavía, lo veo como muy lejos eso todavía. Quizás es ingenua la mirada que tengo, pero para mí es como hasta que llegue a la historieta, me parece. O sea, puedes llegar a la historieta, inclusive a historietas y todo, ya se puede hacerlo, puedes hacer lo que quieras, pero que empiecen a contratar gente que labura directamente haciendo eso en vez de artistas de verdad, me parece poco creíble. De nuevo, creo que es muy ingenua mi mirada, pero no es algo que me intranquilice. Pero, por ejemplo, está bien lo que comparto, pero por otro lado, digo, eso también es parte de un contexto en donde los más jóvenes que están entrando como vos, en su momento, quisiste meterte con tu hermano en la escuela de historieta, y ven que todo es tan veloz y hay otros métodos. ¿Es Sí, exclusivo? he escuchado, no sé, terminan siendo herramientas también. Yo he escuchado de gente que quiere dibujar una escena dentro de una habitación con ciertos elementos, entonces crea en alguno de estos programas, Midjourney creo que es, no sé, no tengo idea, ese ambiente y cuando lo creó, lo copia de ahí directamente, o sea, lo tiene de referencia como si fuese una foto. Bueno, yo qué sé, es una herramienta, no sé. Si es para eso, es una herramienta.
Claro. En vez de disponer de la cámara y poner las cosas en la habitación, están usando la inteligencia artificial para armarlo y tenerlo de referencia. Yo no sé si no es válido eso, yo no lo hago. Pero yo qué sé, no sé. Creo que dentro de todo es válido. Tampoco lo escuché de gente que se dedica exclusivamente a esto. Claro. Pero no sé, quizás gente que hace portadas podría tener cierto peligro más que alguien que hace interiores, poner. O un ilustrador más de ilustración única, digamos, de trabajo único, por ejemplo, para los diarios o ese tipo de... o los libros, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo no salgo de la historieta porque ya sería abarcar algo que está fuera de mi entendimiento, lo que sea pinturas o lo que sea otro rubro editorial. Ujú. Dentro de la historieta, por ahora está siendo rechazado. De hecho, hubo casos en donde se marcó que un artista o un par de artistas estuvieron haciendo eso y ponen los ejemplos de esto es la inteligencia artificial, esto es lo que hizo el artista, son iguales, fueron rechazados. Hubo uno que directamente había hecho una tapa de Superman y el símbolo de Superman tenía como una doble S que no había terminado de corregir, entonces salió como algo que había, viste, la inteligencia artificial que te sacan con 3D y cosas así. Sí, 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 sí. Esa onda. Y fue muy alevoso y bueno, ese tipo ya no trabaja más de hacer portadas de cómics. Claro. La verdad con otro nombre, no sé. Pero no, la verdad que en mi ingenuidad creo que está lejos de tomar protagonismo la inteligencia artificial. Y la última, yo creo que igual en la charla estuvo, pero ¿vos crees que todos podemos dibujar, todos podemos ser dibujantes, todos podemos darle un espacio al dibujar? Y además, en esa misma pregunta, ¿el dibujo es un talento? ¿El dibujo es algo que se desarrolla? O porque hay distintas miradas al respecto y qué mejor que los artistas que lo cuenten un poco, ¿no? Yo sí, no sé si tengo una mirada específica con respecto a eso. Yo creo que todos los que tengan ganas de dibujar tienen que dibujar. Más que nada, si hay talento, si no hay talento. Todos podemos dibujar. Sí, yo no conozco a nadie realmente no conozco a nadie que tenga un deseo por dibujar y que no se dedique a eso. La gente que dice, a mí me encanta dibujar, pero no me sale dibujar nada, una empanada, no sé. Es gente que no le interesa dibujar, le gusta el artificio ese de, mira qué lindo ese dibujo, pero no se dedica a eso. La gente que realmente se quiere dedicar a eso, que yo conozca, dibuje más o menos como a mí me guste o no me guste, es como, si tiene ganas, dibuja y para mí eso es lo que va. Si te gusta dibujar, dibujás y si realmente tenés un interés por eso, yo creo que sí le podés encontrar la vuelta para desenvolverte artísticamente. Lo de talento me queda lejos porque nunca pensé tampoco mi trabajo y mi estilo como algo de talento, digamos. Nunca me relacioné con eso. Entonces, no sé, nunca lo terminé de pensar. Si me preguntás por May Minela, sí creo que tiene talento, pero es por otro, ¿entendés? Como... Pero no es la mirada exterior, perdón, Sí, sí. no es la mirada de los demás, no es la mirada de los demás la que termina diciendo, este tiene talento, y en realidad cualquiera de nosotros, o ustedes, digo, los ilustradores y dibujantes de historieta, en realidad están pico y pala todo el tiempo. Claro, y para mí es porque uno se pone a pensar en el caso de que quieran trabajar para esto, que creo que la pregunta apunta a esto, si alguien tiene talento y puede dedicarse a laburar de esto, ¿por qué no se pone a pensar si tiene talento o no tiene talento? Para ver si puede dedicarse a laburar de esto. Claro. De otra manera, la pregunta es si ¿tengo talento para tocar la guitarra? Bueno, sí, entonces me voy a dedicar a tocar la guitarra. No va por ese lado, me parece. Es como, uno se cuestiona si tiene talento o no en el momento de querer, me parece, en este sentido, tratar de conseguir
trabajar de lo que a uno le gusta. Sea dibujando, sea pintando, sea entintando, sea escribiendo, sea lo que sea. Dentro del rubro del cómic y en cualquier otro rubro también me parece. Cuando yo estoy dibujando no pienso si tengo talento. Cuando yo estaba dibujando antes de conseguir laburo tampoco pienso si tenía talento o no. Cuando me echaron de DC y pensé no voy a conseguir más laburo de esto, mi primera reacción fue me voy a poner a dibujar para mí. No fue me voy a dedicar a trabajar no sé, en cualquier otra cosa que no tenga que ver con el dibujo. Mi instinto fue ponerme a dibujar para mí. Entonces, eso me parece que más allá si tengo talento o no tengo talento, hubo algo inexorable para mí y hubo algo que no se discutió en ese momento, que fue, no me dan laburo, yo dibujo igual. ¿Entendés? Insistir. Sí, es eso. Y dio sus frutos. Pero dio sus frutos sin que yo en ese momento pensara que alguien me iba a dar laburo. Sí, en un momento que yo estaba buscando cierta felicidad para mí, para desenvolverme con lo que a mí me llena la vida, digamos. Entonces, el talento, yo qué sé. Max, muchas gracias. De nada, un gusto.